My choice to have my freedom took courage, but not the actions that should have been taken. Not the way it was done. Not the way it was done. So that was not courage. That was desperation. Desesperación. Esa es la palabra que una mujer, ahora libre, usa para describir el acto que la definió, el asesinato de su propia madre. Pero para entender esa desesperación debemos retroceder a junio de 2015, a un tranquilo vecindario de Springfield, Missouri, donde una publicación en Facebook rompió la calma. Pertenece a la cuenta compartida de Dee Dee Blanchard, una madre abnegada y heroica, y su hija Gypsy Rose, una joven dulce y frágil postrada en una silla de ruedas, amada por toda la comunidad. Pero este mensaje no es una broma macabra. Es el primer hilo del que tirará la policía para desentrañar una de las historias más retorcidas de abuso, engaño y matricidio en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Cómo es posible que la historia de una madre heroica y su frágil hija terminara con un cuerpo apuñalado y un misterio que conmocionó a la nación? La respuesta es mucho más oscura, mucho más compleja de lo que nadie podría haber imaginado. Para entender el crimen, primero hay que entender a la mente que lo originó todo. Claudine Dee Dee Blanchard. En la superficie, era la encarnación del sacrificio maternal, pero su pasado ya mostraba grietas en esa fachada. Su propia familia la recordaba por delitos menores, como emitir cheques sin fondos, e incluso albergaba sospechas mucho más siniestras, como la posibilidad de que hubiera intentado envenenar a su madrastra. Los expertos creen que Dee Dee padecía un oscuro y complejo trastorno mental, el síndrome de Munchausen por poderes. No se trata de una simple mentira, es una compulsión patológica en la que un cuidador inventa, exagera o induce enfermedades en una persona a su cargo, generalmente un niño, para obtener atención, simpatía y validación como un cuidador heroico. Gypsy Rose no era su hija, era el lienzo sobre el que Dee Dee pintaba su obra maestra de engaño. La farsa comenzó casi desde el nacimiento de Gypsy en 1991. A los 3 meses, Dee Dee estaba convencida de que su hija sufría de apnea del sueño. Poco después, le diagnosticó distrofia muscular. La lista creció hasta volverse una enciclopedia de dolencias: leucemia, epilepsia, asma, problemas de visión y audición. El huracán Katrina en 2005, que devastó su hogar en Luisiana, se convirtió en una trágica oportunidad. Dee Dee afirmó que todos los registros médicos de Gypsy se habían perdido en la inundación, lo que le permitió empezar de cero en Missouri. Allí, su historia de madre soltera superviviente con una hija discapacitada fue recibida con los brazos abiertos y una generosidad desbordante. El abuso de Dee Dee no ocurrió en un vacío. Fue un engaño que requirió, sin saberlo, la participación de toda una red de sistemas e individuos bien intencionados. La comunidad médica, a pesar de que un neurólogo llegó a sospechar del síndrome de Munchausen por poderes, nunca conectó los puntos o no tuvo pruebas suficientes para actuar. Dee Dee era una experta en el doctor shopping, cambiando de especialista en cuanto uno empezaba a hacer demasiadas preguntas. Al mismo tiempo, la comunidad, con la mejor de las intenciones, se convirtió en un facilitador involuntario. La casa de Habitat for Humanity, los viajes a Disney World y las constantes donaciones no eran solo un beneficio del engaño, eran el combustible que lo mantenía vivo. Cada acto de caridad validaba la narrativa de Dee Dee, haciendo que la verdad fuera cada vez más difícil de ver, y atrapando a Gypsy no solo en el abuso de su madre, sino en una prisión construida con la buena voluntad de todos los que la rodeaban. La vida de Gypsy Rose era una tortura diaria, un catálogo de horrores médicos innecesarios.
Se le sometió a cirugías en los ojos y a la extracción de sus glándulas salivales, un procedimiento que Dee Dee provocó aplicando anestésico tópico en las encías de Gypsy para hacerla babear ante los médicos. Se le insertó una sonda de alimentación directamente en el estómago, a pesar de que podía comer perfectamente. El control era absoluto. Dee Dee le afeitaba la cabeza regularmente para simular los efectos de la quimioterapia. Los medicamentos que la obligaba a tomar le pudrieron los dientes hasta que tuvieron que ser extraídos. En público, Dee Dee siempre sostenía la mano de Gypsy, un gesto que parecía de cariño pero que en realidad era una advertencia. Un apretón fuerte si Gypsy decía algo que pudiera delatar la farsa. En la privacidad de su hogar, el control se convertía en abuso físico directo, con golpes y castigos. El aislamiento era total. Dee Dee incluso la separó de su padre, Rod Blanchard, convenciéndola de que él no la quería. Not seeing my father for 6 years didn't have hardly any effect on me or my emotional state because I wasn't allowed to have a relationship with my father. My mother used to talk about my father in such negative light, so it wasn't like I missed him in any way because my mother had manipulated me to think that he didn't love me or want to be a part of my life. Pero incluso en la prisión más perfecta, siempre hay una grieta. Para Gypsy esa grieta fue Internet. En secreto logró crear perfiles en redes sociales, abriendo una ventana a un mundo que le habían negado. Un mundo donde los jóvenes hablaban de amor, de libertad y de una vida normal. Este acceso no solo le proporcionó conocimiento y contacto humano, sino que sembró la semilla de la rebelión. En 2011, a los 19 años, Gypsy intentó su primera fuga. Huyó con un hombre que conoció en una convención de ciencia ficción, un acto de valentía desesperada. Pero fue inútil. Dee Dee la rastreó en cuestión de horas, convenció al hombre de que Gypsy era menor de edad y la arrastró de vuelta a casa. El castigo fue brutal. Le destrozó el ordenador con un martillo y, según Gypsy, la ató a la cama durante días. Este fracaso fue un punto de inflexión. Le demostró que una huida física era imposible, cerrando todas las puertas a una vida normal y dejándola con una sola opción, la más drástica de todas. De vuelta al cautiverio digital, Gypsy conoció a Nicholas Gaudejon en un sitio de citas cristiano. Su relación, que floreció a lo largo de 2 años a través de Internet, se convirtió en su único salvavidas emocional. Era una extraña mezcla de fantasías de cuentos de hadas y juegos de rol. Un escape a una realidad donde ella no era una niña enferma, sino una mujer deseada. Internet, la misma herramienta que le había mostrado la posibilidad de libertad, ahora le proporcionaría los medios para conseguirla por la fuerza. La fuerza que la empoderó para soñar con escapar fue la misma que la conduciría a planear un asesinato. La decisión de matar a Dee Dee no nació de un solo impulso, sino de la convergencia de 2 mentes perturbadas. Por un lado, la absoluta desesperación de Gypsy, que le confesó a Gaudejon la verdad sobre los abusos y empezó a verlo como su única salida. Por otro, la propia psicología de Gaudejon, diagnosticado con autismo y un bajo coeficiente intelectual, albergaba sus propias fantasías violentas, lo que lo convertía en una herramienta peligrosamente susceptible a la influencia de Gypsy. No era simplemente una manipuladora y su peón, era una simbiosis mortal. Durante meses planearon el asesinato. Gypsy le robó $4,000 a su madre para pagar el billete de autobús de Gaudejon desde Wisconsin hasta Missouri. Le dio instrucciones precisas: cuándo llegar, cómo entrar en la casa sin hacer ruido, qué hacer una vez dentro. La noche del 10 de junio de 2015, el plan se puso en marcha.
Mientras Gypsy se escondía en el baño, tapándose los oídos para no escuchar, Nicholas Gudjon entró en el dormitorio de Dee Dee y la apuñaló 17 veces en la espalda mientras dormía. Después, el silencio. Limpiaron la escena, tomaron el dinero y huyeron, dejando atrás el cuerpo de Dee Dee. La narrativa nos lleva de nuevo a esa críptica publicación en Facebook. Días después del asesinato, los vecinos, alarmados por el mensaje y la ausencia de las Blanchard, llamaron a la policía. Al forzar la entrada, encontraron el cuerpo de Dee Dee en su cama. La primera teoría de la policía fue devastadora. La pobre y discapacitada Gypsy Rose había sido secuestrada por el asesino de su madre. Pero entonces, una amiga de Gypsy, Alia Woodmansey, dio a la policía la pieza que faltaba. Le habló del novio secreto que Gypsy había conocido por internet. Con un nombre y un rastro digital, los investigadores rastrearon la dirección IP de las publicaciones de Facebook hasta una casa en Big Bend, Wisconsin. Menos de 48 horas después, un equipo SWAT rodeó la casa. Gypsy Rose y Nicholas Gudjon se rindieron sin oponer resistencia. Now, did Gypsy come in and stab her? No. Gypsy never stabbed her? She couldn't do it. That's usually why she asked me to. La confesión fue directa, pero el verdadero shock llegó cuando los agentes vieron a Gypsy. No estaba en una silla de ruedas. Caminaba perfectamente. No estaba enferma. Estaba sana. El fiscal del condado, Dan Patterson, describiría más tarde el caso como uno de los más extraordinarios e inusuales que hemos visto. La víctima secuestrada era en realidad la autora intelectual del crimen. El juicio reveló la profunda complejidad del caso, lo que llevó a sentencias muy diferentes para los dos conspiradores. Reconociendo los años de abuso inimaginable que había sufrido, la fiscalía ofreció a Gypsy un acuerdo. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a solo 10 años de prisión. Para Nicholas Gudjon, no hubo tal clemencia. Como ejecutor físico del crimen, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso explotó en los medios de comunicación, convirtiéndose en un fenómeno global. Documentales de HBO, series de Hulu y una cobertura incesante transformaron una tragedia familiar en un espectáculo de la cultura pop. La historia de Gypsy Rose capturó la imaginación del público por sus elementos casi góticos. Una madre monstruosa, una hija prisionera, un amor prohibido por internet y un matricidio como acto de liberación. El 28 de diciembre de 2023, después de cumplir 8 años de su condena, Gypsy Rose Blanchard salió de prisión. Pero la libertad ha demostrado ser un territorio complejo. Se casó en prisión con Ryan Anderson, solo para separarse de él meses después de su liberación. Reavivó su relación con su ex prometido, Ken Urker, y poco después anunció que estaba esperando su primer hijo. Su vida post-prisión es un torbellino de fama, escrutinio y reality shows. En entrevistas, su lucha interna es palpable. Un torbellino de arrepentimiento, trauma y un anhelo desesperado de normalidad. And I'm not a monster. And I don't want her to grow up thinking that I'm one. Gypsy Rose afirmó una vez que se sentía más libre en la cárcel que en la casa de su madre. Escapó de la prisión física y psicológica de Dee Dee solo para entrar en la prisión del sistema judicial. Ahora está nominalmente libre, pero vive en una nueva jaula, la de la fama y el escrutinio público. Después de una vida entera siendo un objeto de observación, primero para su madre y ahora para el mundo, la pregunta sigue en el aire. ¿Podrá alguna vez ser verdaderamente libre? La historia de Gypsy Rose Blanchard nos obliga a cuestionar todo lo que creemos saber sobre víctimas y verdugos.
¿Crees que se hizo justicia? ¿Qué teoría te convence más sobre la compleja psicología de este caso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó, no te puedes perder el caso de Joseph Fritzl, el hombre que mantuvo a su propia hija cautiva en un sótano durante 24 años. Un caso que explora las profundidades más oscuras del abuso y el control familiar.